Do you think it's possible to make an offer? To 例 make え offer? ば彼からオファー、Después de 14 horas de vuelo, bienvenidos a Tokio, Japón. Vamos a ver qué pasa. Este va a ser un viaje inesperado. La va lleno de sorpresas. Ni yo mismo sé qué va a suceder. Nunca he estado aquí. Ya había pisado el continente asiático. Fuimos a Tailandia, Vietnam. Hoy cumplo un sueño que es estar aquí en Japón. Yo creo que es una de las mecas más importantes para el juguete antiguo. Y lo más importante es que van a ser parte de esto. Así que bienvenidos a Japón. Se va a descontrolar. その度にフェニックスは蘇ってくる。そして最後にはお前を倒す。およEstoy haciendo algo de tiempo para ir a ver una colección de un Hunter en Japón, pero antes pasamos esta como plaza muy exótica y este pasillo le llaman Character Street. Es como la calle de los personajes y cada personaje tiene una tienda específica. Aquí está Snoopy Town, hay Totoro Shop, creo que está la de Ultraman y hay una de Dragon Ball Z. Entonces voy a entrar, sé que aquí no voy a encontrar nada vintage, pero varios de ustedes lo van a disfrutar. ¿Se acuerdan de Moomin? Este personaje finlandés. Les recomiendo que vean el video de Helsinki donde hablo y voy a un museo muy padre de Moomin. Me decían que los japoneses amaban el personaje y ya puedo ver por qué. Ahora encontrar los vintage de eso sí se la agasaja. Hay personajes súper exóticos que no tengo ni idea qué son. Vean este, el cabeza de pata de cangrejo. Vean el de Hello Kitty. Para mis chicas Hunters aquí sí enloquecerían. No, el pingüino del 11. Cuando creían que había desaparecido y que era algo retro, aquí en Japón todavía lo siguen queriendo. Pingu. Estamos llegando a lo bueno. La de Ultraman. Chela de Ultraman. Pero será chela de ser non-alcoholic, ¿no? Pistea con tu superhéroe favorito mientras disfrutas de una pasta. ¿Listos, Pikachus? ¡Sí! No recuerdo cómo se llaman todos los Pokémones. Yo me quedé en Charizard, Mewtwo, Bulbasaur. Ese me acuerdo mucho. Pasta de Pikachu, galletas de Pikachu y todos los peluches que puedan imaginar. Estos sí están bonitos. Qué kawaii es Pikachu. Gashapon es algo que le llaman aquí a esta tendencia de que todo viene adentro de un huevito en las máquinas. Aquí hay una tienda solo de gashapon. Los personajes japoneses tienen algo que aunque no los conozcas te van gustando. Creo que visualmente son súper divertidos. Vean los de Dragon Ball y lo que les hablo, el detalle de eso, vean. Entre más pequeños, más detalle tienen. Bueno, estos están fenomenales también. Esto es como que los armas, ¿no? Está tan grande que yo creo que viene para armar. Igual los Monstrovi. Yo creo que los que me convencieron fueron los de Dragon Ball. Vamos a ver en cuánto andan, que traigo unas monedas sueltas por aquí. La gran mayoría son 200 yenes, $2. ¿Cuál les gusta? Hay este estilo. Hay este estilo. Creo que estos me gustan. ¿Esos o estos?
Vamos a intentar otro, a ver cuál sale. De todos modos, estos Hunters se los van a acabar quedando ustedes, Oh, Majin Buu, el que me gustaba, Qué bueno que salió este. La neta, esto es como un vicio. Y eso que ni son para mí, se los quiero llevar a ustedes porque sé que les va a gustar. Y obviamente que no podía irme sin uno de Godzilla. Vamos a ver qué sale. Ay, pero este trae Durex. Y se ve que es el bueno, Este no lo voy a abrir para que ustedes lo abran. Llevo 2 de Dragon Ball y uno de Godzilla. Me falta uno para las chicas Hunters. Vamos a llevar uno de Pokémon. Están padres porque se quedan como arriba de su bolita, de su Pokébola. ¿Están listos? Snorlax, esto está muy padre. Se pone acá y entonces el Snorlax queda así como dormidito aquí. Esta fue una tienda de puro gachapón. Seguro me voy a encontrar con muchas más, pero el día tiene que seguir porque se acerca lo vintage. Así que están viendo Mad Hunter Channel. Hunters, el momento especial llegó. Estamos con Rafa, un Hunter mexicano, pero vive en Japón. Y aparte, pues bueno, es toda una situación muy interesante para mí porque nos encontramos en la Universidad de Tokio. Él es investigador de aquí. Estoy muy feliz de que me hayas invitado a Oficina Guarida Colección. ¿Te empezó por esta pieza? Uf, toda la esencia retros. Ahí comenzó la locura. Sí, de ahí me enganché mucho con estos Kubricks. Básicamente empecé a coleccionar solo Kubricks. En México es raro encontrarlos y ahora imagínate, vemos toda una gama inmensa. Es que están muy bien hechos, ¿no? Están muy bien detallados. O sea, porque estos juguetes son hechos por Medicom y obviamente en algún punto mucha gente ya conoce más estos Kubricks, los Berbricks, perdón. Yo básicamente colecciono solo temas japoneses, pero los Kubricks tienen mucho más detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, estos es Sex Pistols, por ejemplo, ¿no? Sí, más la esencia del personaje. Están muy detallados y muy diferentes a los Lego también, porque los juguetes, obviamente, los Lego fueron como, de alguna forma, fueron como los papás de esto. Claro. Es como un híbrido entre el Playmobil y Lego, ¿no? Exacto, pero tiene un tamaño muy cómodo también, porque no es tan chiquito, el Lego es más chiquito, entonces no puedes detallarlo tanto. Ya que, o sea, tú ves, por ejemplo, el cabello, ¿no? O sea, puedes irte a mucho detalle con las armas o con los pintados. ¿Cuántos años llevas aquí en Japón? 13 años. 13. Y está mezclado también con libros, ¿no? Que de alguna forma siempre me gusta como este doble spin de repente tienes como un tema y por aquí tienes otro, entonces claro. Se te ocurren cosas. Muchas veces pregunta uno, ¿no? Si hubiera un terremoto ahorita, ¿cuáles agarrarías? Así de vámonos. El Chestbuster, definitivamente. Chestbuster de Alien. De Alien, de la primera película. Ese es dificilísimo. Estos dos de Matrix también. El arquitecto y el que hace llaves. Este también. Esta es una pieza que venía con un monstruo que se llama Garamón, un monstruo grande que por ahí tengo. Esta creo que es parte de mi sección favorita, estos monstruos de aquí. Bueno, sí. Ahorita esto es Ultraman, ¿no? Obvio que ando bien hypeado con la onda japonesa. Los de Daft Punk, estos definitivamente. Pero este fue una versión que solo salió con el álbum, con el Human After All. Ok. Y ahí venía el disco también. Y venía en la versión japonesa, venía el disco con los dos juguetes. Y de por acá, cuéntame ahora un poco sobre el rollo Sofubi Kaiju. El juguete japonés tiene más contenido en cuanto al pintado que en la gráfica, ¿no? Sí, que es como conservando un poco la vieja escuela, ¿no? Exacto. De Sofubi antaño, Total, de tal Bullmark, Marusan, ¿no? Este, por ejemplo, se llama Tikugi, es el mismo juguetero. En realidad es un juguetero que se llama Ron English, pero toda la escultura se hizo en japonés, que es Tikugi, ¿no? Este es el mismo juguetero. ¿El que hizo el Alien este? Este es el mismo juguetero que hizo este y este. Estos también fueron muy difíciles. Esta colección de Massinger. Y bueno, es el mismo, es Go Nagai básicamente el que hizo todo esto. Estos también son de Go Nagai. Se llama Get the Robot. Y estos dos también, Makai Tenno. Es una película de los 80s. Este es Sony Chiba. Y dices que ya no se producen ahora los Kubrick tanto no, como ya no los antes. hacen. Los dejaron de hacer en el 2005. Y aquí para donde voltea uno tienes, pero joyitas, Sí, luego hay otros. Bueno, acá en Broadway hay mucho que ver, ¿no?
Nakano Broadway, nos vamos a ir a un lugar, pues creo que es mítico, ¿no? Sí, Mítico sí, acá. es más para coleccionistas. Vean esto. Este es un jugueteo que se llama Mirok. Mirror. Es el mismo que hizo otro que está por allá. Explícanos un poco la tendencia para la gente que no sabe qué tipo de juguete es esto. O sea, ¿qué es un toy art o cómo se le puede llamar a Sí, esto? se pueden considerar como toy art, pero de alguna forma también son, o sea, el juguetero japonés juega mucho también, o utiliza mucho temas históricos, o folclore, por ejemplo. Entonces, en este caso, este es un ashra, ¿no? Pero el contenido está más en la pintura, ¿no? O sea, más que en la escultura, obviamente, pero es en la pintura, ¿no? Obviamente es todo Claro. un conjunto, escultura, técnica del vinil, hasta todas las, como se dice, las uniones, ¿no? Extremidades, puntos de articulación, pero la pintura, estos tipos como metálicos que no se hacen en otro lugar. yo Claro, creo, ¿no? claro. Y todo eso viene de la escuela de Ultraman, ¿no? Básicamente todos esos juguetes venían, o sea, fueron evolucionando, pero la primera escuela es esa, eran juguetes muy burdos, pero pintados con muchos colores, como el que estaba allá, ¿no? Nada más dejan como unas partes, ¿no? Sí, Pintadas. exacto, O sea, para el utilizar un poco el fondo. Claro, el fondo es rojo y lo que hacen es nada más meterle aerógrafo, ¿no? Esta es una pintura de la vieja escuela, o sea, ahorita hemos estado viendo como todo lo moderno. De hecho, este está pintado por uno de los Goto-san, exactamente. Goto-san, uno de los maestros que trabaja para Bullmark. Sí, muchos de esos pintores quedaron, pues fueron muriéndose, ¿no? O sea, Goto-san debe tener unos 80 y tantos años, 90 años. Claro. Quizás el último gran pintor o aerógrafo de Y que juguete ahorita japonés. yo siento que para nosotros son héroes, son parte de la historia del juguete, porque en esa época era un empleado más, ¿no? O sea, Claro. nadie preguntaba, oye, ¿quién lo pintó? Sino los niños llegaban a las tiendas y lo compraban, pero ahora es como cuando nos topamos con Ron Rudat o con Mark Taylor, el creador de He-Man, ¿no? Que es como, oh, y este fue el que inventó la línea de juguetes, o este fue el que pintó. Claro. Eso era muy interesante el juguete japonés antiguo, que todos, aunque eran la misma pieza, todos eran diferentes. Claro. La pintura era lo que los hacía diferentes. O sea, siempre, aunque fueran las mismas mascarillas, pero Sí, nunca quedaban sí, porque iguales. ninguno era igual. Este es hongkonés, era un personaje de los 60s hongkonés, muy popular. De hecho, el original es este. O sea, Así esa es venía. la- O sea, es como el que venía en las caricaturas hongkonesas. Y después hicieron como una versión más nueva que tenía estos colores. Entonces es como Claro. un homenaje, ¿no? Pero el Y original los es artistas hacen eso, ¿no? Ya que tienen el molde, crean la figura, pero los hacen exclusivos dependiendo la pintura, ¿no? este. Exactamente. O sea, pueden Sí, decirte, sí, sí, de sí. este azul metálico solo hicimos 3 Claro. o claro, 100, pero claro. eso es lo En que eso le va- radica como la rareza, ¿no? O sea, aunque ya el molde es el mismo, es la pintura lo que hace el juguete particular. Esta pieza no se la pueden perder porque este es un unko significa caca, ¿no? En japonés. Es un juguetero que se llama Gokodo, aquí está. También son juguetes muy raros y difíciles. Gotsu. Entonces te hace 3 piezas de estas que sin sentido, ¿no? Tú eres arquitecto, ¿no? Me Yo contabas. soy arquitecto, sí, en principio. Arquitecto y estoy también metido en algunas cosas de arte. ¿Y coleccionista desde hace cuántos años? 5 años, no mucho más de eso. Este es un jugueteo que se llama Restore. También es la primera edición de un monstruo, ¿no? Pero ve el domo que deja ver el cerebro abajo. Sí, está increíble esto. Sí, sí tiene. Vean, Restore. Japan. Y aquí un como velocímetro, qué loco, ¿no? Y no son juguetes que aparecen en cómics tampoco. Porque generalmente la gente colecciona juguetes cuando ya aparecen o sea, ya tienen como Un background. tiene una un presencia personaje, mediática, claro, ¿no? O sea, claro. cuando tienen una caricatura o tienen un cómic o algo. En este caso estos juguetes no tienen cómics. O sea, la mayoría son juguetes que el juguetero lo inventó. Es como si compraras una escultura, ¿no? Un Sí, sí, bronce, sí. ¿no? Este es una colaboración. Se llama Awesome Toys con Blockpost, que es también un pintor. Ahí se ve O sea, este lo hizo un artista y lo pintó otro. la compañía que le hizo el juguete se llama Awesome Toy. Ujú. Ahí se ve. Pero el que lo pinta es que se llama Blockpost. Entonces son piezas muy raras, ¿no? Me encanta esto. Pero me contabas que algunos los has obtenido hasta en loterías, ¿no? Sí, tienes que esperar ahí, aunque te lo van a cobrar caro, tienes que esperar, ¿no? Todo el mundo O sea, quiere todos llevarse. están listos para comprarlo, pero no todos van a poder. Entonces hacen Claro. como una tombolita ahí. Y los 3 o 4 que sacan boleto lo pagan y se lo pueden llevar. Este es increíble también, se llama Kaiyutan. Creo que eso es chino originalmente él, pero empezó a producir en Japón. Son piezas también muy, muy raras, ¿no? O sea, lo que tiene Kaiyutan es que son grotescos sus juguetes,
pero sus pinturas también son extremas, ¿no? Es grotesco, ¿eh? Pues yo en algún momento lo ponía en la oficina y le giraba la cabeza. Entonces cuando alguien entraba, como estaba todo oscuro, y se asustaban, ¿no? Y aprovechando les voy a mostrar que nos hizo un obsequio. La verdad, Rafa, te rifaste. Porque como siempre, pues es la esencia de la gente que me sigue y que sabe Sé que te gusta. que me gusta. Vean nada más un Kubrick de la criatura. Y a la camarógrafa estrella también la rayaron con un pitufín. Y pitufo astronauta. Creo que me lo voy a tener que quedar yo. Ahora nos dirigimos a Nakano Broadway. No se pueden perder el próximo capítulo. Denle like a este video y déjenme en los comentarios qué opinan de los juguetes artísticos. Suerte en la cacería, están viendo Mad Hunter Channel.